Muy buenas noches, señorita, joven, señora, señor. Bienvenidos a un programa más de Puertas Abiertas, como todos los jueves, 8 de la noche, por el canal de la Casa de la Constitución. Un canal joven, un canal transparente, un canal independiente que está al servicio de toda la comunidad, sin ninguna bandera, sin ningún tipo de polo. Más bien, si usted es actor social, tiene una organización juvenil o social, o una ONG, o tiene una muy buena iniciativa, no duden en comunicarse con nosotros. O puede buscarme a través del Facebook con mi nombre, con Ludwig Pulgar, para de repente poder, para que nos haga una propuesta para poder hacer una entrevista totalmente libre. No disculpen, televidentes, hemos tenido unos pequeños errores en la parte técnica. Pero bueno, seguimos con el programa. Como les estaba mencionando, vamos a sortear 2 libros. Pueden inscribirse a través del correo que aparece en el canal, en la página mismo, en la página de la Casa de la Constitución. Ahí pueden ingresar sus datos con su correo y en la ciudad de la que nos están viendo. Tenemos 2 libros. Uno que es Los años de la lucha y la fuerza democrática. Y yo lo estoy leyendo, me parece un muy buen libro, en la cual se habla pues, ¿no? de cómo fue el tema del golpe de Estado, y cómo los actores sociales, los políticos de ese momento lucharon contra el autoritarismo de Fujimori. Y también se habla de la fuerza democrática, un grupo de grandes personajes que se formó para potenciar nuestra política y mejorar esa política que estaba o que estuvo en un momento, pues en la época de Fujimori, bastante apagada, o mejor dicho, bastante bloqueada. Yo creo que eso sería el término. Y tenemos otro libro más, que es El sistema democrático constitucional peruano en la era de la globalización y los derechos humanos. Ambos libros son del doctor Alberto Borea Odría, que nos ha facilitado con el fin de que ustedes se sigan informando. El libro lo vamos a estar sorteando el próximo jueves, que sería jueves 13. Para ese día ya pueden ir inscribiéndose y al final del día jueves vamos a tener a los ganadores del libro. Quería aprovechar también para mencionar de que el tema de la inclusión social no solamente pasa por darle facilidades a las personas de escasos recursos, digamos los sectores D, E, sino también darle espacios a la lengua, en este caso que es una lengua bastante peruana, naturalmente oriunda del Perú, que es el quechua. En los últimos días se ha podido ver, o se ha escuchado más que todo, a través de la radio. Hay una cantante, una adolescente de 14 años, que es Renata. Ella canta en quechua, canta canciones de Michael Jackson en quechua, tiene canciones también de los Beatles, pero todo en quechua, y tiene una voz hermosa. A ella le vamos a programar para que esté en un próximo programa de Puertas Abiertas, para que nos pueda cantar con esa melodiosa voz. Y estén seguros de que se van a sentir orgullosos de nuestro idioma, que es tan lindo, o sea, se escucha muy bien. Y más cuando escuchas la voz de un adolescente con bastante talento. También quería hacer mención de que el día de hoy vamos a tener como invitado, vamos a tener una conversación vía Skype con el analista político Luis Benavente, o Lucho Benavente, como los conocemos sus amigos, la cual va a poder estar analizando la perspectiva de cada candidato, desde Keiko Fujimori, PPK, Alan García, Alejandro Toledo, el precandidato Daniel Urresti, y por ahí si usted tiene algún candidato que le gustaría, digamos, saber, digamos, conocer un poco más desde el punto de vista de un conocido en la materia, que es Lucho Benavente, lo puede hacer, no dude, puede escribirnos para hacer una pregunta.
¿no? Vamos a analizar también cuáles serían las ventajas, las desventajas, el análisis FODA, como dice, de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas de esos candidatos. Y si es probable de que pueda surgir un outsider ante tanta desaprobación que se tiene de los candidatos que están posicionados en los primeros lugares. Bueno, hemos tenido una semana bastante agitada en el órgano legislativo, digamos, con una nueva mesa directiva que es liderada por la oposición, si se puede decir así, por Iberico, que en un momento fue él que junto a Olivera mostraron los Vladi videos. Y hay cosa anecdótica, ¿no? Que ahora pues haya recibido el apoyo total de los fujimoristas para llegar a ser presidente del Congreso. Esperamos que haga una buena labor. Por el momento se ha escuchado de que las mesas directivas se van a mantener, las comisiones, se van a mantener tal y como estaban. Solamente va a haber algunos cambios en el tema, creo que es en la Comisión de Constitución y Reglamento. Pero bueno, así es la democracia. Muchas veces por la democracia se ha llegado al autoritarismo. Fue el caso de Hitler, fue el caso de Mussolini, hasta incluso acá en el Perú. Por la democracia, Alberto Fujimori llegó a ser presidente y ya conocemos toda esta historia de que llegó a ser uno de los autoritarios, dictadores más polémicos que ha tenido nuestra historia política. Un expresidente que está en cárcel, que tiene una hija, Keiko Fujimori, política también ella, que está posicionada en los primeros lugares, pero que tiene un fuerte rechazo por todo lo que ha venido, lo que ha hecho su padre, y por no demostrar un deslinde, no desmarcarse, digamos, del manto de su padre. No, nunca ha hecho un deslinde, nunca, digamos, ha pedido una disculpa, ha sacado fuera del partido a los congresistas, a los exministros que han estado en el gobierno fujimorista. Nunca se ha desmarcado de ellos, los ha mantenido. Entonces digamos que no hay una renovación, en esos cuadros. Además de decir de que cuando Alberto Fujimori, pues ya se conocían los malos manejos que venía haciendo en el gobierno, ella era mayor de edad y nunca, digamos, salió a criticar a su padre o, digamos, a salirse de esta situación. Es más, la permitió. Entonces, decir de que qué culpa tiene Keiko Fujimori de que su padre haya hecho eso, no lo sé. A mi parecer, tampoco decir que Keiko Fujimori es Alberto Fujimori, ¿no? Pero nunca desmarcó de su padre. Y la gente que trabajó con su padre está trabajando con ella en campaña. Es más, ella no tiene un trabajo conocido. Los mismos congresistas de Fuerza Popular dijeron de que ella trabaja en el partido político, o sea, haciendo representación del partido. Pero si una persona no trabaja ahora, no sé si trabajará para los peruanos. No sé. Entonces, todas esas preguntas lo van a hacer a través del analista político Lucho Benavente, que ya seguramente estará en unos minutos, ya tendremos la conexión unos minutos con él, para hacer todas las preguntas, ¿no? Tenemos muchas preguntas que hacerlos. De repente hay sorpresa en estas elecciones. Siempre los candidatos que vienen en los primeros lugares son los que al final terminan descendiendo. Y es más dolorosa la que ella cuando estás ahí arriba. Vamos a ir a una pausa comercial y estamos de regreso ya con Lucho Benavente para conversar un poco más sobre los y las candidatos.
Bien, como lo habíamos prometido, ya tenemos en vivo, vía Skype. Hay que aprovechar siempre la tecnología con el analista político. Él es director de Vox Populi, Comunicación y Marketing. Él asesora en temas de empresas, en temas en campaña, con el cual hoy vamos a poder conversar. Va a hacer un análisis sobre los y las candidatos o candidatas. Keiko Fujimori, Alan García, PPK, Daniel Urresti, Alejandro Toledo, y también vamos a poder, Vox Populi hizo hace más o menos, debe ser una semana o 2 semanas, una encuesta relacionada a la popularidad de los partidos políticos y de los candidatos al sillón presidencial en cuanto a redes sociales, específicamente en Twitter y en Facebook. Bien. Doctor Luis Benavente, muy buenas noches. Buenas noches, Ludwig. Un saludo para ti y para todo el público que tienen. Sí, estamos en vivo a través del canal de la Casa de la Constitución. Un canal joven, un canal transparente, un canal independiente. Acá no tenemos ninguna bandera política, no tenemos ningún polo. Acá somos, no tenemos ningún partido por el momento. Doctor, permítame decirle Lucho en esta oportunidad, permítame tutearlo, como se dice. Muy bien, Lucho, ha salido en la República, si no me equivoco, salió un artículo en el cual usted hacía un análisis, el análisis FODA, de los candidatos presidenciales, en este caso de Keiko Fujimori. Mostraba sus fortalezas, las oportunidades, su debilidad y las amenazas. ¿Cuál sería el análisis, digamos, preciso que usted puede dar de Keiko Fujimori, la candidata que está punteando en ese momento las encuestas? A ver, ella tiene algunas fortalezas. Tiene un número bastante grande de seguidores. El fujimorismo se ha compuesto en el país. Mucha gente no se explica cómo, porque consideran que hubo muchas denuncias, Fujimori está en la cárcel, hubo temas de corrupción, violaciones de derechos humanos, pero el fujimorismo y Keiko Fujimori se han recompuesto y tienen el primer lugar en la intención de voto. Ahora, veamos que esa intención de voto no es una intención de voto sólida, es volátil, es cambiante. No se puede decir que un porcentaje muy alto del voto que tiene Keiko Fujimori, ni ninguno de los candidatos en la actualidad, es un voto fidelizado, un voto duro, un voto comprometido, un voto que no va a variar. No. Por lo menos la mitad de la intención de voto es un voto cambiante, fácilmente, ¿no? Ella tiene, sí, algunas fortalezas, tiene juventud, ya no es tan joven como hace 5 años en la campaña anterior, donde la juventud era una debilidad tal vez, era un riesgo. Ahora ya está un poquito más madura, tiene muchos seguidores en todo el país, tiene el fujimorismo un buen posicionamiento en el ámbito rural, donde hay un 22% de voto. El 22% del voto es en el medio rural. En la elección anterior, para el 2011, era 24%. Hay 2 puntos porcentuales de retroceso del medio rural frente al medio urbano. Bueno, 22% es bastante grande. Y en ese espacio, donde también tenían posicionamiento Ollanta y Alejandro Toledo, ellos dos han perdido. Y digamos que no hay ningún otro candidato de que pueda hacerle la competencia en el tema rural. Por ahora no, pero eso va a ser cambiante, ¿no? Y ella también tiene debilidades, pues, ¿no? Tiene, digamos, la herencia política del padre, que tiene aspectos negativos en temas de corrupción, violación de derechos humanos, falta de institucionalidad en el país. Precisamente, si estamos en la Casa de la Constitución, hubo una Constitución, pues, que no fue respetada en el año 1992, y eso es en el ámbito estrictamente político, ¿no? Por otro lado, también tiene un voto muy femenino. En 2011 el doble del voto que tenía entre hombres era entre mujeres. Entonces, una debilidad es que no tiene voto masculino y es la mitad de la población. No sé qué va a hacer si quiere conquistar, seducir a los hombres para que voten por ella, ¿no? Electoralmente me refiero, políticamente. Claro. Hablando, ¿no? Ese es el caso de Keiko Fujimori, pero
ella, así como los otros candidatos que van adelante en las encuestas actuales, tienen un voto muy débil. En realidad, ahora, a 8 meses de la elección presidencial de abril del próximo año, yo diría que solo un 25% máximo ha decidido su voto. Hay un 75% de gente que no ha decidido el voto, y la mayor parte de ellos lo van a dejar hasta el verano. Porque en general en el Perú hay muy poca cultura política, muy poco interés en la política, y encima la política está muy desprestigiada, no está muy atractiva. Y los políticos también, si no veamos todo lo que está ocurriendo. Entonces recién en enero, febrero, marzo, es cuando el ciudadano común corriente, la gran mayoría de personas, se pone en el dilema de tener que elegir por quién votar. Y en ese momento, algunos de los candidatos que van adelante hoy van a caer. Van a caer porque llegado el verano, el enfrentamiento entre ellos va a ser muy fuerte, yo diría que va a ser casi feroz. Y ya hoy se ha visto, ¿no? Hoy ya salió una pancarta y un afiche ahí, creo que fue en la parte de la vía expresa, referente a PPK, y que lo hizo pues este grupo aprista que es Renovar. Claro, no, es que ahí ellos, PPK y Alan García, están compitiendo por el segundo puesto. Lugar. Pero eso no se va a congelar, porque para el verano, decía, va a haber mucho enfrentamiento, mucho más que ahora, pero además también hay muchas denuncias. A ver, Mauricio Díaz Canseco ha sido acusado de un tema de lavado de activos. Un tema tributario, ¿no? De una defraudación al fisco por 41 millones de soles, exactamente. Sobre Acuña Peralta hay un tema que se ha soltado en estos días en la Comisión de Fiscalización del Congreso. Sobre García está el tema de narcoinducto, sobre Toledo está el caso de Coteva, sobre Keiko Fujimori salió un tema vinculado a los ingresos de su marido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y también se le cuestiona de que ella no tiene un trabajo pues fijo, ¿no? O sea, no trabaja en una empresa o como una consultora, sino, como dijeron los propios parlamentarios del Fujimorismo, ella trabaja para el partido. Entre acusaciones, incluso acusaciones fiscales, temas judicializados en el Poder Judicial, etcétera, acusaciones y ataques, va a producirse un desgaste muy grande en el verano. Entonces, justo en el momento en el cual la gran mayoría de ciudadanos se pone ante el dilema, tengo que elegir a alguien, y en ese momento va a canalizar esa furia, esa rabia, ese malestar tan profundo que tiene contra el sistema político en la actualidad, y en ese momento los que están arriba se están matando. Entonces, claro, no va a ser atractivo votar por ellos. Entonces, ellos van a perder voto. Y claro, y algunos de los que vienen atrás van a subir. ¿Qué es lo que siempre ocurre? No es nada nuevo lo que estoy diciendo. Como ya se vio en las elecciones pasadas, donde, digamos, teníamos un Toledo que estaba en la punta, pero al final terminó desinflándose. Sí, todos los que van adelante en las encuestas caen, ¿no? No quiero decir que necesariamente claro, Keiko va a caer, pero en algunos estudios que hemos hecho hemos encontrado que ella tampoco tiene un voto muy fidelizado. Sí. Licenciado, vayamos por el segundo puesto. Las encuestas nos figuran de que está Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuál es el análisis FODA que nos puede dar de Pedro Pablo? A ver, él tiene aspectos favorables, fortalezas, es carismático, comenzó a crecer un poco en los segmentos más bajos al final del proceso de la primera vuelta en el 2011, probablemente ha tenido mayor crecimiento ahí. Aparte del carisma, también él tiene facilidad de acceso a fondos de campaña, a captar dinero para campaña, y el dinero en campaña es muy importante porque es para precisamente eso, para hacer campaña y ganar votos, eso a su favor. Creo que tiene en su feeling cierta capacidad de entusiasmar al votante, que otros candidatos pueden haber perdido, como Alan García. Entonces, ahí tiene fortalezas PPK, tiene debilidades. Para muchos la edad es una debilidad. Yo no creo que la edad sea una debilidad. En América Latina tenemos casos como Caldera en Venezuela, Balaguer o Mujica en Uruguay también, ¿no? Ana, el mismo Mujica en Uruguay, Paz Censoro en Bolivia, y otros gobernantes que han sido elegidos encima de los 80 años, mayores que PPK. PPK lo veo bien de salud, ¿no? Y no creo que sea un problema, pero sus opositores van a ver eso como un problema. El tema de su vinculación con los grupos de poder económico es otro tema que lo puede afectar. Es un tema de la nacionalidad americana, que no quedó clara la vez pasada, que no quedó claro el hecho de que devolvió el pasaporte, pero la nacionalidad no la había devuelto en ningún
momento, en fin, va a ser algo... Eso de la nacionalidad de Pedro Pablo influye bastante, digamos, al momento de elegir de los peruanos, o no es tan importante para los peruanos. Va a ser utilizado por los adversarios, pero no creo que sea tan importante. El año 90 la gente pensaba que, hablo de la gran mayoría de gente sin mucha educación, sin mucha cultura política, que entraba Fujimori y con eso entraban los japoneses y el Perú iba a estar como Japón, mucha tecnología y un gran desarrollo. No fue así. Ahora pues podrán pensar que con PPK los gringos van a estar acá y Perú va a ser como Estados Unidos y que es el pariente rico de América, ¿de acuerdo? El más poderoso del mundo, etcétera. Yo creo que ese tema no va a ser algo negativo, porque él, digamos que ha vendido una imagen ya. Él es un poco el gringo buena onda, no es el gringo estirado, distante, pituco, claro, serio. No, es un gringo que se mata de risa, que se acerca a la gente, que se deja tocar más de la cuenta. Más de la cuenta, como dice, ¿no? Carcajada y con un poco de simpatía, ¿no? Entonces ha logrado eso. Licenciado, ¿y usted cree que PPK tiene apoyo de las juventudes? ¿Es cierto eso? A ver, en 2011 se dijo que él tenía apoyo de la juventud y eso era algo falso, eso no existía. Lo que había era un grupo de gente joven que hacía bastante ruido en las redes sociales y los PPCausas y un poco de publicidad orientada a los jóvenes y a los escolares, ¿no? Pero la única manera de saber qué sector social está con un candidato es en las encuestas preelectorales, no hay otra forma. Ahí puedo saber si los hombres están con un candidato, las mujeres están con un candidato, los jóvenes con tal candidato, el medio rural con tal candidato. Sí, las encuestas, cuando vemos la segmentación de los resultados, ahí encontramos eso, ¿no? Entonces no había encuestas preelectorales que digan que los jóvenes mayoritariamente estaban con PPK. Pero eso se repetió hasta el cansancio y todo el mundo lo cree, pero es falso, no existe eso. ¿Y qué nos dice ha habido un efecto que tanto se ha dicho que ahora habrá jóvenes que se han animado por PPK y ahora pues eso es una realidad, ¿no? Es como las mentiras, ¿no? Dicen miente que algo queda. Eso se verá más adelante en las encuestas. ¿Y qué nos dice de Alan García? Alan García, digamos, en campaña y es otra cosa, ¿no? García tiene aspectos a favor, como lo que señala, su oratoria, es un gran orador, tiene muchos recursos para enfrentar a un auditorio, sabe actuar como candidato, es un buen candidato, a diferencia de, por ejemplo, Castañeda del Ocio, a pesar que gana elecciones, ¿no? Pero como candidato presidencial fue muy malo, Alejandro Toledo fue un muy mal candidato, realmente ingobernable. Ingobernable, me imagino, por sus asesores, que no actúa de una manera muy adecuada como candidato. García es un buen candidato, tiene buena oratoria, tiene una estructura partidaria muy frondosa, muy amplia, muy grande, que le va a permitir mucha gente que se movilice para buscar votos, hasta en la cola. Pensemos que un 12 a 15% de peruanos decide el mismo día de la elección. O sea, eso de que en la cola se está decidiendo es verdad. Y ahí están los compañeros haciendo campaña el mismo día. Y también eso le permite tener personeros en muchísimas mesas, ¿no? Y ahí hay una pelea de voto por voto y sabemos que muchas de esas elecciones son muy ajustadas, muy estrechas, como las dos veces, del 2001 y el 2006, que García le ganó por décimas a Lourdes Flores y logró pasar a la segunda vuelta. Eso pasa por el mismo hecho de que Alan García pues es de un partido bastante organizado, ¿no? Como es el APRA. No sé si será bastante organizado, pero tiene bastante gente, eso sí. Claro. Bastante direcciones. Sí, y tiene debilidades García, pues porque, a ver, últimamente se le ve muy fastidiado, muy molesto. Yo creo que ha perdido un poco, no sé si logra recuperar esa capacidad de encantar, de fascinar a la gente, ¿no? Creo que por un lado, por otro lado está muy golpeado por el tema de narcoindultos, y el día de hoy la mitad de las primeras planas de los diarios tenían en portada las visitas que esta mujer brasilera vinculada aparentemente a la corrupción en ese país había hecho al presidente y a Palacio de Gobierno. Entonces hay un tema adicional que va a tener una secuencia en los próximos meses. Entonces eso ha llevado a que García en ese momento sea el candidato que tiene el índice más alto de rechazo, que llega a cerca del 38%, mientras Toledo apenas llega a un 17%, y bueno, no es poca cosa tampoco, y Keiko Fujimori llega solo al 10%, a pesar de la herencia
del padre, que tiene muchos aspectos bastante negativos. Yo creo que para García va a ser una elección bastante difícil, porque además tiene una competencia directa muy fuerte. En el fondo, Keiko Fujimori, PPK, y él representan lo mismo desde el punto de vista ideológico, de propuesta de programa económico y de propuesta social. Son lo mismo, ¿no? No hay y mayor... se puede decir que entre ellos tres, Keiko, Alan, mismo PPK, solo va a salir uno, o sea, uno, digamos, los que representan a la derecha, y el otro personaje que va a ir a la segunda vuelta va a ser uno de izquierda, o no necesariamente va a pasar eso. A ver, Ludwig, me voy a comprar una bolita de cristal en Ripley y te contesto. No, pero mucho se habla, ¿no? De que siempre hay posibilidades, de que siempre en la segunda vuelta va uno de derecha y uno de izquierda. ¿Siempre Sí, se da eso o no? No, no necesariamente, ¿no? Muchas veces han sido dos de derecha. Digamos que hay uno que está más a la derecha que el otro y hay otro que está más a la izquierda que otro, ¿no? Pero sin embargo, el voto no es ideologizado. O sea, si yo voto por tal, mayoritariamente en el Perú no voto porque sea de derecha o sea de izquierda, voto porque hay razones emocionales. El voto es una decisión emocional fundamentalmente que me llevan a esa actitud y luego a esa conducta de votar, de darle mi voto a uno de los candidatos. No, el voto ideológico es muy minoritario. Claro, siempre hay una perspectiva ideológica en todo proceso de elecciones, ¿no? Pero la decisión de voto no es fundamentalmente ideológica, y además este es un país donde la gente tiene muy poca cultura política, o no hay casi cultura política. Entonces, donde no hay cultura política no hay interés por la democracia, no hay interés por las elecciones, no hay interés por la política, no hay interés por los candidatos, y al final se decide por razones básicamente emocionales. Entonces, yo creo que ahí no hay tanto voto ideológico. Ahora, sí, yo creo que pueden caer, definitivamente, ¿no? Ya saco mi bola de cristal, porque lo que ya explicaba antes, estamos a 8 meses casi de la elección. Sí, a 8 meses, exactamente a 8 meses. 8 meses. En ese momento, si yo pregunto por quién va a votar en una encuesta y sumo lo que tienen todos los candidatos, va a sumar un 80% y aparentemente hay un 20% de indecisos. Pero esas respuestas no son unas respuestas de total convencimiento, no son respuestas fidelizadas, no son respuestas por convicción, son respuestas por tendencias, son respuestas por posicionamiento, por simpatía, por recordación, ¿no? Porque al ciudadano no le importa mucho la política. Hablo del 80% de ciudadanos que no les importa. Entonces, a esas alturas, decía antes, hay un 75% de personas que no han decidido el voto. Y cuando llegue el verano, repito lo que había puesto antes, esos candidatos que están arriba van a estar en un enfrentamiento tan fuerte, va a haber tantas denuncias y el ciudadano está tan harto de la política que al ver a ellos dicen, lo mismo, y si agregamos a Toledo, no queremos a lo mismo. PPK no es tan lo mismo que los otros tres, pero ya puede entrar al mismo saco o puede desmarcarse, depende de la habilidad que tenga en cambio. Licenciado, y aprovechando todo esto, lo que nos viene diciendo, ¿usted cree que hay espacio ante un 75% de personas indecisas que todavía no deciden por su voto para un outsider? ¿O de repente un candidato que viene con menos porcentaje de colocarse allá arriba? Sí, definitivamente. La historia nos dice que sí, hay posibilidades. No digo que es una seguridad. Vamos a ver cómo se dan las estrategias de campaña, cómo se desenvuelven las situaciones políticas y propiamente de campaña y antes aún de pre-campaña, ¿no? Entonces, claro, cuando caiga uno o dos de estos candidatos que van adelante, el elector va a mirar al costado a ver quiénes vienen en segunda línea. Entonces algunos de ellos pueden subir, ahí están varios, está el Pastor Lai, está Acuña, está Antero Flores Arauz, está Mauricio de Canseco, hay ahí... Y hasta Sergio Tejada, ¿no? Que ya, digamos que ya tiene una alianza con Democracia Directa, si no me equivoco, el partido de los fonavistas. Democracia Directa, sí. Y bueno, ahí hay otros más, ahí Yehude Simón, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, alguno de ellos puede emerger, cosa que ocurrió antes. Pero además hay otra posibilidad. En este momento más o menos hay entre una decena y una docena de precandidatos. Pero hay como 20 partidos inscritos en el jurado de elecciones que pueden poner candidato. Y algunos otros partidos pueden lograr la inscripción en los meses que vienen. Entonces hay unos 10 partidos que tienen candidato y unos 10 partidos que no tienen candidato. Yo me pregunto, a ver, ¿qué pasa si uno de esos partidos pone de candidato a un Gastón Acurio o a una figura tipo Beatriz Merino
Son dos personajes que tienen mucha popularidad, que tienen mucho arraigo, que son muy entrañables, que pueden generar mucha votación. Automáticamente se pondría en una situación más o menos interesante. U otra persona, o alguien que venga desde atrás y comience a crecer, ¿no? Entonces, en el análisis actual tenemos estos tres que van adelante, Toledo que está en cuarto lugar, luego el otro sector de donde pueden despuntarse algunos y subir y pasar al primer nivel, y otros que pueden aparecer en el camino que no sabemos quiénes son. Y a los candidatos más radicales que se conocen, digamos, al padre Marco Arana, por ahí Goyo Santos, ¿usted le ve de repente peleando una segunda vuelta o lo ve un poco complicado eso? Lo veo complicado. Usualmente quienes van en una posición más extrema no llegan a la segunda vuelta, usualmente. El mismo caso de Ollantumala es que, bueno, en 2006 sí llegó a la segunda vuelta con una posición bastante radical, pero en 2011 se desradicalizó, se desizquierdizó, se derechizó, hizo una hoja de ruta y hoy es un defensor de la economía de mercado, un gran defensor de la economía de mercado. Entonces, yo no creo que haya una situación de ese tipo. No le ve, digamos, con futuro más adelante a estos todavía precandidatos, ¿no? Como se rumorea, digamos, en la izquierda un poco más radical. Mientras mantengan una posición radical, no, un buen candidato tiene que ser, y acá, digamos, más que lo que tenemos, ¿qué ocurre? A ver, ¿cuál es el ánimo de la gente, lo que está observando? Los mismos, Dios mío, ya no, queremos un cambio. Entonces, esa actitud va a ir creciendo en los próximos meses, porque además estos meses ya con el tema brasilero ya va a ser el acabose, entonces va a haber más desprestigio de los candidatos, y con todos los ataques y denuncias que hay, entonces ellos se van a caer, entonces alguien va a tener que aprovechar ese espacio, van a surgir otros, ¿no? Pero no con un criterio ideológico, ¿no? Entonces quienes tienen posturas muy radicales normalmente no tienen mucha posibilidad porque generan temor, generan miedo, y el ciudadano y en general el ser humano pues quiere preservar su seguridad, quiere seguridad, ¿no? Entonces, a ver, en los últimos 15 años el Perú ha dado un pequeño salto económico, hay un bienestar relativo mayor, hay mucha pobreza y problemas estructurales muy profundos, pero digamos que hay algo más que cuidar, entonces va a ser más difícil que la gente lo ponga en riesgo. Y hablando de seguridad, Daniel Urresti como candidato, FODA. Bueno, Urresti en un momento comenzó a entusiasmar, comenzó a interesar, pero luego que pasó el tiempo y ya se había dejado el Ministerio del Interior, ha perdido el encanto que tenía. En algún momento llegó a 7-8% hace un año, cuando aún era ministro del Interior, pero ahora tiene 2%, ha perdido bastante. En campaña no sé qué puede pasar, muchos piensan que él puede tener información de inteligencia para desbaratar los planes de sus adversarios, pero ese mismo hecho, si fuera el caso, no necesariamente lo favorece, ¿no? En política electoral hay mucho de nadie sabe para quién trabaja, sí. Porque pues, tú golpeas a un adversario y cuando ese adversario cae, si fuera el caso, a pesar que tú lo hayas hecho caer, pero quien se mete es otro, claro. A ver, Castañeda en 2011 golpeaba a Toledo con que se haga la prueba toxicológica. En un momento dado Toledo cae, pero quien se mete en ese espacio es Ollantumala, no es Castañeda. Sí, entonces, aprovechó solito. El ataque para producir una caída de la imagen del adversario no es quien se beneficia necesariamente de eso, ¿no? Entonces, ese es el nadie sabe para quién trabaja electoral, que es otra situación. Sí, digamos que lo ideal en campañas así todavía sin llegar a la segunda vuelta no es recomendable ser un candidato que ataque a todo el mundo, ¿no? No hay que ganarse pleitos. No, por muchas razones, porque, a ver, al final de la campaña por la primera vuelta hay un proceso de transferencia de votos, donde algunos candidatos se caen y otros surgen. En ese proceso de transferencia de votos, y son muchos votos, un porcentaje muy importante de votos que se transfieren de un candidato a otro, si yo ataco a un candidato, entonces los votos de él, a la hora que pueden ser transferidos, no van a venir donde mí, porque yo lo ataqué, entonces no va a haber una solidaridad conmigo, ¿no? Más bien van a ir donde alguien afín con el que pierde los votos en ese proceso de transferencia. Entonces, por eso no es bueno atacar, porque ahí pierdo votos. Ahora, lo que pasa es que la lógica me dice que en las campañas negativas hay que destruir la imagen del adversario, por eso es que las campañas son feroces.
Pero, a ver, si yo fuera candidato diría, no, yo no voy a atacar a nadie. ¿Por qué? Porque otros lo van a hacer por mí. Y la prensa también. Entonces, ¿para qué me voy a desgastar yo? No creo que sea muy inteligente. Licenciado, me hacen una pregunta. Me dicen si es que de repente el outsider que vamos a tener vendría de la izquierda o de la derecha. No creo que venga de la derecha, ¿no? Ya tenemos todo copado. No, si fuera el caso de un candidato que surja con un discurso de ese tipo, cuando tiene simpatía, es más que nada por un enlace emocional con la persona, no es por una posición ideológica. El voto ideologizado es un voto minoritario en el país. Sí, evidentemente la situación política es crítica, ¿no? Entonces, si es alguien que está muy de acuerdo con el sistema político actual, pues es alguien que no va a tener votos, pero si es alguien crítico hacia el sistema político, eso le va a beneficiar. Licenciado, y con el tema de las redes sociales, ¿usted ha visto un crecimiento de qué partido político, de qué candidato en tema de los medios de comunicación por internet, no? A ver, Facebook, un estudio reciente que hizo Vox Populi, el primero en el ranking es César Acuña, tiene cerca de 700.000 seguidores en Facebook. Pero Facebook tiene en el Perú cerca de 15 millones de personas. El año 2011, PPK se consideró que las redes sociales, en otras palabras Facebook básicamente, habían influido notablemente en su campaña, habían originado la subida e intención de voto de PPK, y ahí era donde precisamente muchos jóvenes de niveles socioeconómicos altos y medio altos se rajaban las vestiduras y sacaban cara por PPK, y en algunos casos habían hasta comentarios racistas, y la cosa fue de un nivel de enfrentamiento muy alto. Bueno, se consideró en 2011 que las redes sociales habían tenido mucho impacto, hablando de Facebook, y había 5,5 millones de cuentas en verano del 2011. Ahora en verano del 2016 va a ser cerca de 15 millones de cuentas, o sea, el efecto va a ser el triple, el acceso es mucho mayor, y además hay cosas que se generan en las redes que tienen un efecto fuera de las redes. Por ejemplo, había el grupo Noa Keiko, Noa Humala, y el grupo Noa Keiko se generó en redes y salió a la Plaza San Martín y hizo una manifestación bastante grande contra la hija del ex presidente. Ahora, es curioso, pero en campaña también tiene un efecto muy fuerte, y en política, Twitter. A ver, en Facebook hay en ese momento unos 14 millones de cuentas en el país, y en primer lugar está Acuña con cerca de 700.000, o sea, tiene solamente el 5% del total de cuentas, ¿de acuerdo? Solo el 5%. En Twitter hay 3 millones de cuentas en el Perú, y en primer lugar está el presidente Humala con 1.200.000. O sea, tiene 40% del total de cuentas de Twitter. Mientras el primero en el ranking de Facebook tiene solo el 5% del total de cuentas de Facebook, el primero del ranking de Twitter tiene el 40% del total de cuentas en Twitter. Porque Twitter es más efectivo para la política. Este tema de dar mensajes cortos permite el desarrollo de estrategias, si se puede llamar, o tácticas de ataque-defensa, ataque-defensa. Entonces, ¿por qué? Porque los puyazos son muy importantes, lamentablemente, en la campaña. Quisiéramos una campaña más decente, más tranquila, sin menos insultos, pero los candidatos se lanzan ataques muy fuertes, y para eso es ideal Twitter. O sea, recomendar el Twitter. O sea, si yo quiero candidatear en algún momento, a que tuitear más. Sí, sí, sí. Y periodistas y políticos tienen preferencia por Twitter. Sí. Muy bien, licenciado. Ha sido una conversación bastante amena. Agradecerle por su tiempo, y también a la empresa, ¿no?, que usted dirige, Vox Populi. Seguramente ya nos va a traer nuevas sorpresas con otras encuestas, si nos puede adelantar algo. Ya, oportunamente vamos a darles información. Muy bien, doctor. Te agradezco mucho la invitación, te felicito a ti, a todo el equipo de personas con que están haciendo este esfuerzo, este proyecto para sacarlo adelante de comunicación digital en defensa de valores democráticos con independencia. Te doy una felicitación muy, muy franca, muy sincera, y les deseo que les vaya muy bien a ustedes y a todo el público que los esté escuchando. Muchas gracias, licenciado. Desde acá un fuerte abrazo de la Casa de la Constitución, también de su director Alberto Borea y de todo el equipo que está detrás de esto.
como siempre, tratando de ofrecer más espacio a las organizaciones sociales, a actores sociales. Todos son bienvenidos acá en la Casa de la Constitución para crear un mejor país. Muchas gracias. Un saludo especial, si me permites, para Tito Borea, que es una gran figura de la democracia. La democracia. Muchas gracias, licenciado. Un fuerte abrazo. Estamos en contacto entonces. Buenas noches. Bien, amigos, hemos llegado al final de un programa más del programa Puertas Abiertas. Como ya saben, estamos todos los jueves a las 8 de la noche. No se olviden de que pueden escribirnos, porque vamos a sortear 2 libros, que es Los años de la lucha de la fuerza democrática y El sistema democrático constitucional peruano en la era de la globalización y los derechos humanos. Que tengan todos muy buenas noches. Hasta luego.